Wilson, un saludo cordial, aquí mis contertulios también un saludo a quienes nos están observando, un abrazo fraterno a toda la ciudadanía. Bueno, estamos aquí listos, prestos para creo que un tema coyuntural que se acaba de dar en el Ecuador en estas últimas horas y sigue todavía teniendo ruido. Es necesario que la colectividad, desde diferentes ópticas, desde diferentes profesiones, desde diferentes tipos de análisis, conozca para que pueda sacar su propio juicio de valor. Así que gracias por la invitación y presto para dialogar en este día. Muchas gracias, Wilson, por la invitación. Un saludo de Brian y a Luis, personas muy importantes que siempre les está siguiendo en las redes sociales para saber su opinión sobre los temas de interés, ¿no? Creo que se va a dar más que un debate, un conversatorio muy de altura, donde tratemos este tema tan importante de los resultados del referéndum que nos conciernen a todos, ¿no? Y espero que podamos aportar diferentes perspectivas que enriquezcan la opinión ciudadana, ¿no? Porque yo, como explicaré más adelante, planteo que los problemas que se dan en el país surgen de la falta de conocimiento y de interés de los ciudadanos de los problemas que pasan. Entonces estamos aquí para informar, como en todas las redes sociales, generar contenido de manera permanente de toda la coyuntura económica y social que acontece. Bueno, muchas gracias por la invitación, estimado Wilson. Un saludo cordial a mis contertulios y también a toda la comunidad de Biografías Urbanas. Para mí es un verdadero placer poder compartir esta mañana con ustedes y hablar de temas tan importantes para el país. Creo que la reflexión en torno a la dinámica política es muy necesaria, sobre todo en la sociedad tungurahuense, para dilucidar ciertas cuestiones que, lejos de dividirnos, deberían convocarnos a una reflexión profunda de lo que pasa en el país y cuál es el rol de nosotros como pateños y tungurahuenses frente a esa realidad. Muchas gracias, estimado Juan Luis, por haber aceptado esta invitación. Y por supuesto, recordar que ya está a la venta la revista cultural Biografías Urbanas, número 3, edición impresa, que rinde homenaje al académico y poeta mateño Iván Oñate, quien partió hace apenas 2 meses, mi amigo, mi mentor en semiótica y escritura. Disponible a nivel nacional, se encuentra ya la revista en la librería española. Bien, ahora sí, comencemos. ¿Qué pasó con tanto no? Excepto Tungurahua, ¿no? Excepto Tungurahua. ¿Por qué un país entero dijo no quiero bases militares, no quiero cambiar la asamblea, no quiero cambiar el financiamiento político, no quiero una nueva constitución? Economista de otro año, iniciamos con usted. ¿Qué pasó? ¿Cuál es su análisis? Gracias, Wilson. A ver, yo quisiera empezar haciendo este análisis primero diciendo que en Tungurahua no ganó el sí. Ya quiero aclarar por qué. El 13 de abril de 2025, hace 7 meses atrás, Daniel Noboa sí obtenía el 78.55% de votación en Tungurahua, estamos haciendo el comparativo Tungurahua, y la otra candidata 77.55%. 7 meses después, una propuesta de Daniel Noboa sí tiene una media del 57% y una mediana del 54%. O sea, en 7 meses se bajaron 24%. Entonces, si bien ganó nominalmente con 53, 57, 52, perdió realmente. Así que yo quiero decirles a unos asambleístas que andan festejando, no sé qué están festejando, que ha ganado Tungurahua, que revisen las cifras, ¿no? Tienen que revisar las cifras y después hablar. No se puede decir, estamos festejando el triunfo de Tungurahua cuando tenemos de 78% o se baja 54%. ¿Qué hicieron ellos para que se baje? ¿O qué no hicieron? ¿Qué hicieron para evitar que se caiga estrepitosamente eso? La primera parte, Wilson, que quería aclarar esa situación. Luego, yo creo que cualquier pregunta que se le hubiera hecho al elector, a los casi 14 millones de electores que hubimos, atrás de eso no era la pregunta, no estaba la respuesta sí o no. Atrás de eso estaba un hartazgo de la gente, de muchas cosas que venían pasando por los años, la falta de decisión del gobierno nacional y de soluciones, la prepotencia, el ego, falta de empatía, desconexión con la sociedad, con los grupos sociales. Creo que el ciudadano le pudieron haber preguntado, perdón, ¿quiere que le ponga mañana en su cuenta $10,000? Y decía no.
estoy seguro que decía no, porque no era la pregunta, era realmente la papeleta que tenía para desahogarse de lo que venía pasando en los últimos tiempos. Entonces, eso es lo que realmente pasó a nivel nacional, es el resultado de una serie de situaciones que han venido pasando en los años, que quizás los cercanos, los asesores, los ministros, viceministros, secretarios, subsecretarios, los mismos asambleístas nacionales, provinciales, no sé si por quedar bien con la autoridad no le decían o le aplaudían, o le decían y la autoridad no escuchaba, pero al final fue el resultado de ese hartazgo de la sociedad por más de 2 años que finalmente el 60% le dijo no. Cristian. La misma pregunta, ¿no? Claro, ¿por qué no? Lo que debemos entender, Wilson, es que lo que pasa es un deterioro de la figura del presidente. Ya tuvo una primera referéndum en 2024 donde perdió en los temas puntuales que él mismo propuso, ¿no? El arbitraje internacional y el trabajo con hombres. Y ahora pierde en todo lo que propone, y esto demuestra que la gente está rechazando la figura del presidente, no le valora de manera positiva. Y esto tiene mucho sentido, porque si nosotros vemos la figura política de Noboa, es una figura política que se sostiene en lo mediático, se sostiene en el show, y es increíble la dramatización de la política que nosotros podemos ver, porque lo que tú ves en las noticias cada día es que Noboa ha bajado de nuestro país, que la primera dama está estudiando en la universidad, que Noboa fue envenenado. Todo es show mediático y no hay acciones puntuales que mejoren la situación económica del país. Entonces, yo como asesor todos los días analizo datos económicos, la situación está peor, para cada momento está peor. Entonces, ¿qué pasa? Hay una disyuntiva en la ciudadanía que se comienza a dar cuenta que la realidad que plantea Noboa y que nos trata de que nosotros la tengamos todos los días frente a nuestras narices a través de pagar ingentes medios de comunicación no es real. No hay un buen desempeño económico, no hay una mejora de los indicadores sociales. Y esta situación se va a agravar. ¿Por qué? Porque en las predicciones que nosotros tenemos en nuestra compañía es que el gobierno no puede tomar decisiones a favor del país, porque el gobierno está totalmente limitado a la postura del FMI y a los tenedores de deuda. Y este es un tema que yo trato de explicar mucho, ¿no? Porque a veces no hay sentido en la política que toman los gobiernos de aumentar reservas internacionales, que aumente la deuda sin que haya obra pública. La gente no entiende esto, pero esto se entiende en el hecho de que nosotros estamos trabajando para los tenedores de deuda. ¿Quiénes son los tenedores de deuda? Los bancos nacionales, los banqueros nacionales y los capitales extranjeros, ¿no? Ese es un tema muy interesante. Y lo voy a profundizar y lo voy a explicar a detalle, ¿no? Después, vamos con Luis. Bueno, a mí me alegra mucho escuchar estos análisis desde una perspectiva económica. En otros medios de comunicación yo hacía una reflexión, ojo, yo no soy economista, soy abogado, no manejo números y me alegra que acá llegue ya de forma más aterrizada ese análisis. Yo, en un análisis bruto, diría, saqué esa conclusión, decía, bueno, ganaba en una proporción 70-30, hablando desde mi falta de conocimiento estadístico, y ahora tenemos una relación que en el mejor de los casos es de 60-40. ¿Cuál es ese mejor de los casos? Específicamente en qué pregunta triunfa el sí acá en Tungurahua, porque si es que efectivamente, como dice el economista Proaño, existía un trabajo de base de asambleístas, directivos provinciales del partido de gobierno, gestión, etcétera, debería mantenerse el porcentaje de una forma similar en todas las preguntas, pero no es así. ¿Cuál es la que tiene mayor contundencia? Es la de la reducción de los asambleístas. Justamente en esta última elección, Tungurahua dejó de tener 4 legisladores para tener 5. Pero de estos 5 legisladores, desde una perspectiva muy personal, me atrevo a decir que no suenan para nada en la discusión nacional. Nosotros no sabemos qué están haciendo nuestros legisladores en la asamblea, más allá de alzar la mano o de oponerse visceralmente, o probablemente de beneficiarse de una posición de bisagra, es decir, actúo en unos casos con la oposición, en otros casos con la mayoría oficialista. Entonces creo que más bien es un voto también que no tiene que festejarse, como decía el economista Proaño, más bien debería cuestionarse por qué la gente en Tungurahua muestra un rechazo visceral a la actividad de los asambleístas. Entonces, regodearse de eso me parece que es una lectura equivocada. Ahora ya, entrando en materia en lo que se nos preguntaba, yo voy a hacer un análisis desde el punto de vista político.
existieron muchos errores políticos y de comunicación por parte del presidente. Como ya lo decía Cristian, él se sostiene justamente a través del show y trata de mantener su popularidad por este medio, y creyó que era suficiente, que el electorado estaba ciegamente seducido por el presidente, y no fue así. Mire, tuvimos una serie de errores. Primero, la elección de pésimos voceros para defender las preguntas de la consulta popular y el referéndum. Además, una serie de errores por parte de su gabinete, como por ejemplo decir que se iban a eliminar los décimos, como que el IES no debería dar prestación de salud, etc. Entonces, toda esa serie de hierros políticos terminaron también por pasar la factura y tener este resultado a nivel nacional. Bien, el tema se está yendo por Tungurahua casi. Queríamos hablar del Ecuador, pero parece que Tungurahua está cogiendo el tema aquí en este. Bueno, entonces vamos a este tema. Cristian, vamos con Cristian ahora con usted. ¿Qué límites constitucionales siguen y qué frenan más directamente? ¿Este resultado aumenta la incertidumbre o reduce el riesgo para usted como economista? Por favor. Hay que tener en cuenta que la situación del riesgo país es un indicador del que mucho se habla y que mucho se le da primacía en la discusión pública, ¿no? Y es el que más mediático se ha vuelto por la campaña y el show mediático que tiene Novoa, ¿no? Pero hay que recordar que el riesgo país es una medida de riesgo de impago a los tenedores de deuda. Es decir, que yo siempre manejo las redes sociales, ¿no? Que estoy siempre trabajándole porque es lo que menos se difunde en los medios, ¿no? ¿Qué pasa con el riesgo país? El riesgo país es una medida de impago a las personas que les debemos. ¿A quiénes nosotros les debemos? Hay un mecanismo oculto tras de todas las políticas de Noboa, de Lazo y de Moreno, que son básicamente el mismo gobierno, ¿no? Y este mecanismo es de la siguiente manera. Aumentan los impuestos, aumentan las reservas, sacan dinero de la economía, aplican medidas contractivas que nos presionen a la economía, que le hagan retroceder, que reduzcan el dinero de la economía y plantean la situación de crisis. De manera posterior, recurren al FMI, piden dinero, y este dinero que piden, lo anecdótico, Wilson, es que va a las reservas internacionales o sanea los huecos de la liquidez, pero nunca se invierte. Lo lógico, tanto para las personas como los gobiernos, es que el dinero que tú te endeudas sirva para invertir, que sirva para pagar tanto el interés y el capital. Entonces, es ilógico la posición del gobierno, ¿no? Porque nosotros nos endeudamos, guardamos ese dinero en las reservas internacionales. ¿Por qué? Porque toda la política pública está direccionada hacia los tenedores de deuda, hacia beneficiarles a ellos. ¿Quiénes son los tenedores de deuda? A eso voy. ¿Qué pasa? Luego de que ya nos preste el dinero el FMI, tenemos que acceder a los términos del FMI. Más impuestos, pago puntual de la deuda y situaciones de políticas de ajuste que contraen la economía. O sea, son crisis provocadas y de esto hay evidencia. No es una situación de que hay que tratar de que esto es algo que no existe. De esto hay evidencia. El propio FMI afirma que los gobiernos que siguen las políticas de ellos fracasan. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hemos cumplido todos los requisitos del FMI, hacen el elemento clave de este análisis, la emisión de bonos. ¿Qué son la emisión de bonos? Son deuda que nosotros mandamos al mercado. ¿Quién compra esta deuda? Los banqueros del país, Fidelgas, Lazo y los capitales extranjeros. Puede ser, eso es controversial, pero lo que se sabe son los bancos más grandes del país y a la vez los capitales extranjeros. ¿Qué pasa? Esta deuda, estos bonos se pagan con intereses y también se pagan con capital. Entonces, como estas personas son tan ricas, manejan la política pública, le manejan la Novoa. Entonces, toda política que hace el gobierno está direccionada a que paguemos el interés más alto por esos bonos, paguemos el capital más alto por esos bonos. Y a la vez, esto significa un deterioro de la economía. Entonces, en base a explicar esto, yo cuando explico esto en las compañías, en las cooperativas, toda la gente se queda pero exorcizada. O sea, entiende finalmente por qué la política pública es como es y se dan cuenta que no se está haciendo nada por el país. Y yo por eso predigo y veo imposible que se solucione la situación de la economía en el país, porque el gobierno no está haciendo nada por mejorar la situación del país. Y yo predigo que como Novoa no puede tomar el camino de hacer algo en favor de la economía
economía del país, va a aumentar el show, va a incrementar la apuesta del show. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo Bolsonaro? Va a ser un autocretado que están explotando los carros bomba, porque la crisis les beneficia, la crisis es el argumento para implantar medidas de ajuste político que destruyen la economía y que benefician a estas personas. Y yo quisiera, Wilson, de una manera muy rápida, enseñar pruebas de lo que digo, ¿no? Porque no sería un economista si no sustento lo que yo afirmo, ¿no? Sí. Vamos a ver con el teleprompter, pero no tenemos. Aquí podemos ver claramente el aumento de las reservas internacionales. Para 2023 están en 9.353 millones y se ve un incremento. Ahí está la cámara. Y se ve un incremento muy significativo dentro de los últimos 10 años. A la vez, veamos qué ha pasado con los intereses de los bonos. Para los bonos que tenemos ahora en el mercado, que son los bonos, primero, los bonos 2030, los bonos 2035 y los bonos 2040, todas las tasas de interés se han incrementado enormemente. Es decir, la crisis que estamos viviendo es porque solo estamos haciendo política para beneficiar a los tenedores de deuda. Y yo, sinceramente, no entiendo por qué otros economistas y académicos no tocan este tema. Es un tema crucial que permite entender toda la evolución de la política pública. Y a su vez, la misma situación pasa con la deuda. La deuda pública se ha incrementado en una medida increíble, con cero obra pública. ¿Cómo es esto posible? Se entendía que durante el gobierno de Correa se incrementó la deuda pública, porque hubo obras. ¿Por qué se incrementó la deuda pública? De 79.000 millones a 87.000 millones. O sea, ¿en qué? ¿En dónde está esa deuda? Esa deuda va a las reservas internacionales para asegurar el pago de los intereses de los bonos. Y aquí vamos a sacar unos buenos shots. Hay que promocionarse. Vamos con la misma pregunta, mi estimado economista. Claro, sí, solamente quisiera dos aclarar, más bien dos refuerzos en calificar. Le recuerdo la pregunta. ¿Este resultado aumenta la incertidumbre o reduce el riesgo país? Ya, vamos entonces. Quisiera contestarle previamente antes dos cositas nada más que les escuché a los contertulios. Primero, otra vez refutando en el tema de los asambleístas. Primero, Luis Miguel, no son 5 asambleístas. Nicaragua tiene 6, 5 provinciales y 1 nacional en papeles, ¿no? En papeles son 6, no les he escuchado ninguno, absolutamente ningún asunto primordial del país o algún tema de proponer alguna ley o alguna fiscalización. O el territorio más que el desfile, nada más, no les escucho el desfile, no se lo vive. Ahí creo que la gente les conoció, ¿quién es? Y creo que se identificaba. Y lo peor de todo es que quieren festejar que Tungurahua ganó, que yo ya demostré que no ganó, que perdió 21 puntos porcentuales en poco tiempo y nadie hizo nada aquí. Que, bien ya lo decía, la tercera pregunta, miren la paradoja, la tercera pregunta que dice, reducción de asambleístas, ¿sabe qué dice Tungurahua a esos asambleístas que quieren festejar? Váyase, 64.62%, la mayoría le dice váyase. Entonces, ¿cómo es que están festejando todavía que la propia población, su propia provincia les dice, por favor, váyase? Así que eso también quería un poco aclarar. A ver, el tema del riesgo país ya se vio de inmediato. El día viernes, que fue el último dato que publicó el Banco Central del Ecuador sobre el indicador del riesgo país, estaba en 652 puntos. El lunes, o sea, después de conocer el resultado de este día domingo 16 de noviembre de la pérdida de la derrota del gobierno, sube a 500, casi a 688 puntos. O sea, sube el riesgo país. Ese es el primer detonante. Solamente porque los mercados internacionales enseguida reaccionan viendo que lo que aparentemente el gobierno tenía ganado, lo que aparentemente había una buena coyuntura nacional e internacional, no lo hace. Economista, explíqueme eso, porque yo siempre escucho esto del riesgo país, sube, baja. ¿En qué le beneficia al ciudadano? A la microeconomía. A la microeconomía, exactamente. O a la que vende chicos, al que vende la tiendita. Nada, y por eso yo siempre decía, pero ¿cómo es que el riesgo país, desde el gobierno de Correa era eso, ¿no? Se pasaban anunciando que no vale, que esto otro. En este último gobierno he visto los últimos meses hasta los medios de comunicación que emocionaban hasta mejor que otras noticias más importantes que la canasta básica, que la inflación, el riesgo país. Y al final usted va a ir a preguntar a los señores de la panadería, ¿y
y no le influencia absolutamente en nada, que suba o que baje el riesgo país. Más bien es para los inversionistas extranjeros, para quienes están pensando comprar papeles de deuda del Ecuador, para los inversionistas que quieren traer un negocio acá al Ecuador. ¿Cómo está el riesgo de nuestro país? Esa parte más bien es la que a ellos les termina iniciando. Y luego, entonces, el primer efecto del riesgo país es de que subió como 40 puntos solo por ese año, ¿no? De 652 a 690 puntos subió. Y luego el segundo efecto, el día lunes, ahí sí, los papeles de deuda del Ecuador se desplomaron. Entonces lo que salía a vender en las bolsas de valores ya se resistían a comprar. Se resistían a comprar los papeles, ¿no? Ya, ahora ya quiero, eso es la primera parte de su pregunta. La segunda parte sí quiero aclarar algunas cosas. A ver, no es cierto que todo el dinero del endeudamiento externo se va a las reservas internacionales. Porque el mismo Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas permite, en primera instancia, y segunda instancia, tampoco las líneas de crédito internacionales permiten hacer uso y decir, le doy el dinero, verá nomás usted lo que hace. No. Por ejemplo, la compensación de balanza no se puede mandarle a la reserva, es para compensar la balanza comercial, la balanza de pagos. Si el país no tiene problemas de balanza, no nos dan el dinero. Y aunque dijéramos, vea, Fondo Monetario, deme para compensar la balanza, ¿verdad que los que ven en YouTube son la gente que ve el comercio exterior? Un poquito más. En las exportaciones y importaciones. Sí, hay una descompensación de exportaciones e importaciones. Nos estamos importando más de lo que estamos exportando. El Fondo Monetario tiene una línea de crédito. Entonces, para que compensen, para que equilibren todo. Entonces, no es que el gobierno coge y va a las reservas. No. Cuidado con eso. Segundo, el SAF, el Servicio Ampliado del Fondo, tampoco permite ir a las reservas de ese dinero. Son para otros fines. Y luego las tasas de interés son fijas, no es que fluctúan. Lo que cambia es el castigo que le hacen al papel. A ver, este papel bono de deuda soberana del Ecuador, $1 millón, lo voy a poner para hacerle fácil, $1 millón, al 5%, a 5 años plazo. Nunca va a cambiar $1 millón, la tasa 5% y el plazo no va a cambiar. Es renta fija, se llama eso. ¿Qué es lo que puede cambiar? Si el riesgo país en ese lapso de tiempo está subiendo, claro, por supuesto que si el riesgo país sube, lo que pasa es que le castigan más al papel. Entonces, ¿sabe qué? De su papel que está al 5%, vale $1 millón y está 5 años. Y yo no le pago 5 millones, no le pago $1 millón, le pago 900,000. O sea, le castigan al valor del nominal del papel, no a la tasa. O sea, por eso es que algunos presidentes dicen, ha mejorado el riesgo país. Claro. Es para no perder los bonos de deuda, sus ganancias, es lo que estoy entendiendo. No, más bien el anuncio que hacen que el riesgo país ha bajado es más bien para promocionar, y decir, miren, porque yo estoy haciendo bien las cosas macroeconómicamente en las cuentas fiscales, entonces yo puedo, ahora sí vengan inversionistas extranjeros e inviertan en el país. Ese es más bien. Pero si usted le dice al señor de una empresa, si le dice al señor de una panadería, si le dice al dueño de un local comercial, no le va a interesar en lo absoluto el tema del riesgo país, a menos que, una última cosa, a menos que por el riesgo país bajo, las tasas de interés internacionales que le dan a los bancos del Ecuador bajen y los bancos del Ecuador en sus tasas de interés a sus clientes les bajen y tengan crédito de honor. Solo ahí se ve beneficiado el riesgo país. Muy bien, estamos recibiendo una clase de economía magistral, exactamente, magistral. Vamos a hablar un poquito ya de derecho, así que prepárese, mi estimado Luis Miguel. ¿Qué límites inconstitucionales siguen vigentes? ¿Y cómo frenan o protegen reformas? La Constitución de 2008 ¿es un escudo o es un candado? O ambas cosas, dependiendo obviamente del político, ¿no? Bueno, al respecto, debo decir que no es que la Constitución de Montecristi sea alterada. Hubo 3 preguntas encaminadas a reformar esa Constitución, han sido negadas por el pueblo soberano, y había una cuarta que incluso decía, cambiemos toda la Constitución. Por eso también yo me atrevería a decir que la consulta y el referéndum conceptualmente fueron mal planteados,
porque de hecho poco importaba lo que se responde en las 3 primeras preguntas, si es que en la última decíamos queremos cambiar de constitución. ¿Sí? Era como más o menos decirle a usted, a ver, ¿quiere usted en su vehículo cambiar las llantas, cambiar el aceite y hacer una reparación al motor, esto independientemente? Y al final preguntaba, ¿quiere vender el vehículo? ¿Sí? Entonces, conceptualmente fue mal planteada en términos jurídicos la consulta, y aquí sí vale recalcar lo que decía el economista Proaño. En el Ecuador ha quedado demostrado que en las consultas populares poco importa lo que se pregunta, sino quién lo pregunta, ¿sí? Varios presidentes se han enfrentado a este mecanismo, unos han salido fortalecidos porque han triunfado sus tesis, y han existido otros a los que el pueblo les ha dicho unas veces sí y otras veces no. El caso concreto de Sixto Durán Ballén, por ejemplo, en el 95 gana la consulta y en el 96 pierde otra. Lo propio le ha pasado a Noboa en el 2024. Triunfa parcialmente en una consulta y ahora en el 2025 fracasa en todas sus propuestas. Dicho esto, respondiendo a la pregunta, no ha habido ninguna variación en la Constitución. El sistema sigue siendo igual. Entonces, ¿qué límites se mantienen? Los mismos que ya teníamos. Ahora, con respecto al tema de reformas, la misma Constitución prevé el mecanismo para hacer reformas de la Constitución. Esta Constitución, disculpe el término, como usted mismo exigía, Wilson, un lenguaje claro para la gente, esta Constitución ya no es virgen, ¿sí? Es decir, que ha tenido varios cambios, varias reformas desde su expedición en el 2008, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sigue abierta la posibilidad de hacer reformas. El presidente siempre ha tenido esa posibilidad sobre la mesa, ahora más que nunca porque tiene una mayoría consolidada en la Asamblea Nacional. Puede hacer una serie de enmiendas, desde luego, sí, pero como señaló Cristian, el show les sirve para montarse falsos enemigos, como la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, por ejemplo, ha terminado respaldada, legitimada indirectamente tras este proceso de consulta popular. ¿Por qué? Pues no era que el presidente Noboa convocó a sendas marchas en Quito y Guayaquil diciendo, vean, ahí está el pueblo que está en contra de la Corte Constitucional. Y ahora el pueblo mayoritariamente dice, no estamos de acuerdo con usted, señor presidente. Ahora, con respecto a la Constitución de Montecristi como escudo o como candado, mire, yo voy a dar mi apreciación muy personal. Yo creo que la Constitución de Montecristi es mala. Es mala, siempre lo he dicho y no me cansaré de decirlo. En la parte orgánica tiene muchísimas deficiencias. El mismo dolor de cabeza del Consejo de Participación Ciudadana es una de ellas. Vive una entelequia perpetua. Quien diga que la Constitución de Montecristi es perfecta, miente. Pero yo lo he dicho a través de una revisión de la historia, que los ecuatorianos hemos demostrado que siempre somos capaces de tener una constitución peor que la anterior, y Montecristi es una muestra de ello. Es una constitución mucho peor y más perniciosa de la que teníamos en el 98, una constitución hiperpresidencialista, que le queda muy bien al presidente Noboa porque es del estilo que tenía, por ejemplo, también Rafael Correa. Conceptualmente hablando, tenemos a dos modelos autoritarios, con fines, maneras y modos distintos, eso sí. ¿Sí? Dicho eso, yo creo y me mantengo esa convicción de que tenemos una constitución que debe ser perfeccionada, pero ahora, ¿quién era la persona que nos proponía mejorar esa constitución? Alguien que no tiene control ni siquiera en hacer buenas designaciones para su gabinete, que dijo, y otro de los errores que se sumaron, es anunciar asambleístas constituyentes antes de hora, y proponiendo dos nombres que no son nuevos, el nombre de su madre, Anabela Singh, y el del actual presidente de la Asamblea, Nils Olson. ¿Acaso ellos son los únicos ecuatorianos? O sea, tienen que renunciar a un encargo que ya les hace el pueblo ecuatoriano para asumir otra tarea, porque ellos son los únicos ecuatorianos que valen, es la segunda. Entonces creo que también ese fue uno de los errores, y ahora bien, el desafío es grande, pero este desafío debe ser asumido por una clase política con talante y preparación que al menos en
el entorno inmediato no se ve posible.